bien interesante ver cómo Brasil, Uruguay y la Argentina financieramente están atravesando la misma situación. Financieramente y fiscalmente. Argentina tiene déficit fiscal de 4 puntos según el gobierno, 7 u 8 si consolidamos bien. El déficit fiscal de Brasil sobre el PBI de Brasil está arriba del 8% y el de Uruguay en 4%. ¿Cómo cubren los gobiernos de los países estos déficits? Con deuda externa. Los 3 países están pidiendo dólares. ¿Y qué hacen con esos dólares? Se los pasan al Banco Central, por eso las reservas en los 3 países crecen. Brasil tiene 400.000 millones, Argentina 50.000. Uruguay, que es un país chiquito, tiene una gran cantidad de reservas. Los bancos centrales, a cambio, por esas reservas que juntan, le dan los pesos en Argentina y Uruguay a los gobiernos, en Brasil obviamente reales, para que los gobiernos cubran sus agujeros fiscales. Es decir, este enorme gasto público que tienen y que no pueden financiar con impuestos. Como eso generaría inflación, los mismos bancos centrales que suben la reserva y le dan los pesos o los reales a los gobiernos, después los absorben vía letras, aumentando la tasa de interés. En Argentina a través del EVAX. Pero, claro, esa política monetaria ameseta la inflación en la Argentina y de hecho a 1,5 da 18, veníamos del 40 y con ese torniquete monetario la inflación está bajando. En Brasil más. La inflación es apenas 2 porque tienen 3 años de recesión y razonablemente con tanta recesión y después de la devaluación la inflación en Brasil es más baja. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que los 3 países se financian a tasas razonables. De hecho, Brasil ha colocado hasta deuda en reales y Uruguay han colocado bastantes cientos de millones o miles de millones al 8% a 10 años. ¿Qué quiere decir? Que el mundo está muy líquido, que Estados Unidos sigue con la tasa de interés muy baja, que hay financiamiento para Sudamérica, pero no tienen dónde buscar rentabilidad los grandes fondos financieros. ¿Cuál es la noticia preocupante? Que esto no es para siempre. Entonces habría que aprovechar este momento donde los bonos suben y hay plata disponible para efectivamente ver presupuestos más razonables, porque déficit de 8, 10%, 5% del PBI no se pueden mantener toda la vida. Y eso ha sido la causa de todas las explosiones que han tenido la política económica de nuestro país en los últimos 70 años. ¿Qué es lo que sería dable esperar? Que los niveles presupuestarios que está mandando el gobierno y que están ajustados al presupuesto del año pasado, más 15%, puedan ejecutarse razonablemente, conteniendo el gasto, quitándole improductividad y adiposidades. Y con este financiamiento el gobierno puede aspirar a un crecimiento el año que viene y a tener otro año de cierta tranquilidad para hacer un sinceramiento de las cuentas públicas y hacer esta economía sustentable. Ahora, eso sí, tiene que ser reduciendo el gasto, porque si lo que piensan es una reforma impositiva, para seguir subiendo impuestos, difícilmente con esta presión las inversiones vengan y las pymes aguanten.